¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este programa Toma Cine, en el cual hablaremos de un tema que esperamos sea de su interés. En esta ocasión vamos a hablar de dos figuras del cine mundial que tienen algo en común: su gusto y su amor por la fantasía, y por lo tanto se especializaron en el cine fantástico. El primero de ellos pues es ni más ni menos que un genio del cine, de los pioneros de la cinematografía y del género fantástico, que es Georges Méliès, el director francés. Georges Méliès nace el 8 de diciembre de 1861 en París. Él era hijo de un rico empresario especializado en el calzado y que tenía algunas fábricas. Pues después se mudan a la ciudad de Lyon en Francia también, para ampliar el negocio, cosa que a Georges Méliès no le interesaba mucho, porque él se sentía atraído más hacia los espectáculos de circo y de teatro, sobre todo viendo a grandes magos de aquella época en Francia. Cuando el padre de Georges Méliès decide heredarles en vida el negocio del calzado, le hereda el negocio a sus hijos, entre ellos Georges, Méliès decide utilizar su parte, que era una buena cantidad de dinero, para comprar un teatro y bautizarlo con el nombre de Robert Houdin. Robert Houdin era un mago muy famoso en París. Se dice que es el padre de la magia moderna, y que por su apellido inspiró a otro mago estadounidense, que era Harry Houdini. Pero el teatro se llamaba Robert Houdin, en honor a este mago que Georges Méliès admiraba plenamente. Y es ahí que empieza a presentar pues sus propios espectáculos de aprendiz de magia, espectáculos circenses. Además de los espectáculos de circo y de magia, lo que él hacía, Georges Méliès, era presentar transparencias, diapositivas en cristal, usando algún juguete óptico que parece ser la linterna mágica, que era un aparato de proyección de placas de vidrio con dibujos, un juguete que se inventó 2 siglos antes, en el siglo XVII, y que bueno, a Georges Méliès le parecía muy atractivo presentar historias con imágenes en aparente movimiento, es decir, ya se interesaba por la proyección, que es uno de los principios fundamentales de la cinematografía. Entre los años 1889 y 1890, Georges Méliès combinó sus labores de director de teatro con las de dibujante y reportero en un periódico de la ciudad que era dirigido por uno de sus primos. Entonces él ya tenía vocación por las artes que tenían que ver con la iconicidad. Y resulta que el 28 de diciembre de 1895, el año en que los hermanos Lumière presentan el cinematógrafo en París, Georges Méliès acude a esa presentación. Era uno de los espectadores de la primera presentación en público formal del cinematógrafo, y queda maravillado con el aparato y empieza a imaginar lo que podría hacer con uno de ellos. Entonces la anécdota cuenta que Méliès intenta comprarles el aparato a los hermanos Lumière y estos se niegan a vendérselo. Es una anécdota muy célebre, en la que los hermanos Lumière le dicen: es que el aparato que inventamos no es para entretenimiento ni es para el espectáculo. Este aparato es con fines científicos, tiene finalidades de difusión de la ciencia. Entonces Georges Méliès queda un poco decepcionado, pero no pierde la esperanza y consigue un aparato que le compra a un fabricante que ya empezaba también a elaborar cinematógrafos. Compra uno de estos a Robert William Paul, que era británico, que también después se especializaría en hacer películas. Así empieza la carrera de Georges Méliès en el cine. En 1896 realiza ni más ni menos que 80 películas, mucho más largas que la de los
los hermanos Lumière. Películas ya en las que él empieza a filmar los trucos que hacía en el teatro y los trucos que él mismo montaba, que él editaba y cortaba y hacía trucos, ¿no? Sin embargo, una vez en una filmación que él estaba haciendo en la calle, estaba captando imágenes de personas y de automóviles y demás. También otra anécdota célebre es que mientras filmaba, la cámara se atasca, la película se atora y deja de filmar. Entonces Méliès desatasca la película y sigue filmando. Ya cuando revela la película y la proyecta, descubre que en un momento que estaba grabando la película, antes de descomponerse el aparato, va apareciendo un carro, un autobús, y después la proyección continúa, que ese autobús se convierte en una carroza fúnebre, es decir, captó lo que fue antes de que se descompusiera el aparato y posteriormente lo que siguió, ya que el aparato reanudó la filmación. Entonces descubrió el truco de las apariciones y desapariciones por accidente. Ese fue lo que dio inicio a uno de los grandes momentos del cine, porque Méliès descubrió los trucajes, que podía hacer grandes trucos con la cámara, grabando, filmando, deteniéndola y volviendo a grabar para hacer desapariciones y apariciones. Ese fue un momento clave en la historia del cine y en la historia de la trayectoria como cineasta de Georges Méliès. Es así como Georges Méliès comienza a implementar trucos, una variedad de trucos, de efectos especiales que le valdrían el mote de el mago del cine. Algunos le dicen el abuelo de Hollywood, porque inspira a los efectos especiales que hoy en día disfrutamos mucho o que disfrutamos en décadas anteriores. Algunos de los trucos y técnicas más populares que implantó Georges Méliès fueron la exposición múltiple, la pantalla dividida, en la película 4 cabezas son mejores que una, la disolución de imágenes en Cenicienta, una película de 1899. Otra de las películas importantes de Méliès son El hombre orquesta, donde él se multiplica en pantalla varias veces tocando varios instrumentos. El mismo Georges Méliès, recordemos que era actor también, protagonizaba sus propias películas. Usaba el uso de sobreimpresiones en esa película El hombre orquesta. En El hombre de cabeza de goma recurre a un traveling de acercamiento para aumentar su cabeza, como si se estuviera hinchando. Entonces estos son algunos de los trucos que utilizó Georges Méliès y que implantó como pues ya en una forma definitiva para que los cineastas posteriores se especializaran en ese tipo de trucajes y de efectos especiales. Sin embargo, la película que lo reconoce mundialmente y que se le atribuye como uno de los pioneros del cine fantástico, del cine de ciencia ficción, etc., es sin duda El viaje a la luna de 1902. Que es una de las películas más costosas que él tiene, donde es una adaptación de los libros de Julio Verne, de las aventuras de Julio Verne, que era un escritor de ficción. Y El viaje a la luna, pues Georges Méliès explica cómo podría llegar el hombre a la luna con una nave espacial en forma de bala de cañón gigante y que es lanzada precisamente al espacio con un cañón. Y es una nave tripulada, y cómo llegan los astronautas a la luna y se encuentran con las constelaciones, se encuentran con los selenitas, los habitantes supuestos de la luna, y es una aventura formidable de algunos 16 minutos de duración, pero que es la película que lo establece como el genio de los efectos especiales. Él utilizó en sus películas y especialmente en El viaje a la luna maquinaria escenográfica, pirotecnia, efectos ópticos, obturaciones de la cámara, encadenados, es decir, encadenaba una imagen con otra,
con sobreimpresiones o con cortes directos, trucos de desaparición y efectos de montaje. Sin embargo, Georges Méliès se retiraría en 1913 porque la competencia de las grandes productoras en mismo Francia y en Estados Unidos le hacían difícil que él pudiera seguir produciendo y compitiendo con ellas, que eran unas empresas enormes, gigantescas, ya eran grandes estudios. En 1923 tuvo que vender sus propiedades y se dice que, desesperado, quemó algunas de sus películas. Otros historiadores dicen que fueron los alemanes que invadieron Francia en la Primera Guerra Mundial y quemaron sus películas. No se sabe con certeza qué fue lo que sucedió. Después puso una juguetería con su esposa y ahí se fue a terminar sus últimos años en los que fallece. A él le debemos también el hecho de haber implementado uno de los mejores estudios de filmación forrado de paredes de cristal para aprovechar la luz natural, porque todavía no había luces artificiales. Entonces podía grabar durante varias horas del día. Una buena parte de la vida de Georges Méliès, sobre todo en su vejez, la podemos apreciar en la película La invención de Hugo Cravet, dirigida por el gran Martin Scorsese en 2011, en donde se aprecia parte de su forma de trabajar. La película está dedicada, por una parte, en el niño Hugo, en otra, cómo conoce a Georges Méliès y cómo conoce la historia, parte de la historia de este gran cineasta, y es una película recomendable para conocer algo más de la vida de este genio del cine que fue y sigue siendo Georges Méliès. Un 9 de octubre de 1964 nace Guillermo del Toro Gómez, director, productor, guionista y novelista mexicano originario de Guadalajara, Jalisco. Del Toro estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, de la que se graduó en 1983. Tiene una extensa filmografía y sus películas se caracterizan por la creación de ambientes oscuros, tétricos, fantásticos y situaciones mágicas. De chico fue marcado por una experiencia en uno de sus sueños lúcidos, en donde recuerda haber visto a un fauno salir de atrás de su reloj y monstruos paseando por debajo de su alfombra verde. Aterrorizado, pero con ganas de ir al baño, el pequeño Guillermo les ofreció un trato. Si lo dejaban ir al baño, sería amigo de ellos para toda la vida. Pasaba horas dibujando a todos sus monstruos favoritos de películas como Frankenstein, el fantasma de la ópera y la criatura de la Laguna Negra. Era notable su compromiso y pasión por los monstruos. A sus 21 años, Del Toro emprendió un viaje a Nueva York para tomar clases con el legendario artista de efectos especiales Dick Smith, con el objetivo de aprender a retratar y materializar a las criaturas de sus sueños. Al llegar a México, fundó junto a Rigoberto Mora la primera casa de maquillaje de efectos especiales llamada Necropia, en 1985, una compañía dedicada a la caracterización de personajes. Durante 10 años, mientras lideró Necropia como maquillador, Guillermo también fue supervisor de varias películas y programas de televisión en México como Bandidos, 1991, Cabeza de Vaca y más de 20 episodios de La Hora Marcada, la versión mexicana de The Twilight Zone. En este último proyecto, estrechó lazos con Alfonso Cuarón, quien hizo las labores de director. El trabajo de Guillermo con Necropia le dio la experiencia que necesitaba para seguir su carrera como director. Fue así que en 1993 dio vida a su primer largometraje, Cronos, en el cual realizó su propio sonido, iluminación y edición. Con él ganó 9 premios Ariel, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y obtuvo el premio de Mejor Guión y Mejor Actor en el Festival de Sitges. Mimic, en 1997, fue su segundo largometraje y su primer trabajo producido en Estados Unidos, totalmente en inglés, en el cual invirtió todo lo ganado con Cronos. Sus obras fusionan fabulaciones históricas con aspectos fantásticos y emplean elementos simbólicos. Tal es el caso del Espinazo del Diablo, en 2001, cinta que contó con la colaboración de los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar, y El Laberinto del Fauno en 2006,
ganadora de 3 premios Oscar a Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje. Considerada por muchos como la obra maestra del cineasta que lo posicionó como un creador único en Hollywood y en el mundo. Antes de El laberinto del fauno, Del Toro retomó las películas de vampiros al dirigir Blade 2 en 2002 y realizó Hellboy en 2004, película basada en el cómic de Mike Mignola. Además de su trabajo como director, ha producido proyectos de otros directores, entre los cuales se encuentran El orfanato, El libro de la vida, La delgada línea amarilla y la serie animada Trollhunters. Volvió a la dirección con la película de acción y ciencia ficción Pacific Rim en 2013 y más tarde estrenó La Cumbre Escarlata en 2015. La forma del agua en 2017 fue también un proyecto que comenzó a nacer en su imaginación desde los 6 años con La mujer y el monstruo de 1954, al ver el amor de la criatura hacia la protagonista en el filme. La forma del agua obtuvo más de 90 reconocimientos en todo el mundo, incluyendo un Globo de Oro y 2 premios Oscar. En el 2019, como productor y guionista, estrenó Historias de miedo para contar en la oscuridad, bajo la dirección de André Obredal, que adaptó un libro de Alvin Schwartz. Un año después, produjo junto a Robert Zemeckis la película Las Brujas en 2020, adaptación de un libro de Roald Dahl. En el año 2021 estrenó como productor la película de animación Trollhunters, El ascenso de los titanes, de DreamWorks, filme basado en su propio libro del año 2015, que coescribió junto a Daniel Kraus. En 2022 prepara la película Pinocho, además de un filme documental sobre Michael Mann. Guillermo del Toro es un gran mexicano y ha demostrado ser un gran ser humano por sus acciones sociales y su apoyo a los jóvenes estudiantes que se acercan a él. Pero también se distingue como un fenomenal cineasta, al abrirnos la mente con su mundo cinematográfico, rodeado de monstruos, criaturas misteriosas y extrañas, faunos y miles de figuras fantásticas. Y bien, continuando con el cine fantástico, vamos con un director que en la cápsula anterior ya se dieron algunos datos de él, el director mexicano Guillermo del Toro, que tiene en común con Georges Méliès su gusto por el cine fantástico y el cine de terror, solo que pues los separa a ambos algo así como 100 años. Sin embargo, Guillermo del Toro pues es aficionado a este género del cine fantástico, con el que él dice que puede contar realidades más contundentes que cualquier otro género. Y pues se ha especializado en él y ha hecho cosas muy importantes. Guillermo del Toro pues debuta en el cine con su primera película, La invención de Cronos, o simplemente conocida como Cronos, en 1992. La dirige a la edad de 28 años, también empieza muy joven su carrera de director de cine, y en esta desarrolla todas las inquietudes que él había tenido desde niño, desde su infancia, todas las inquietudes acerca de los monstruos, acerca de la fantasía, de algunos elementos del terror. Él se especializa en un terror no tan contundente, tan exagerado, tan sangriento, eso es más bien sutil, pero le gusta mucho experimentar con seres extraños, con seres que pueden causar repulsión, pero que son más bien seres incomprendidos y que en muchas ocasiones generan compasión más que terror. La película de Cronos nos cuenta la historia de Jesús Gris, interpretado por el argentino Federico Lupi. Jesús Gris es un comerciante que tiene una tienda de antigüedades en la Ciudad de México, en pleno centro de la Ciudad de México. Sus productos o sus mercancías son básicamente de tipo religioso, y entre ellas están unas estatuas de ángeles. Descubre por error o por casualidad que dentro de las estatuas hay un aparato muy extraño que es como un insecto dorado. Es como una escultura de oro, pero que está mecanizada, que se mueve si le dan cuerda. Él no lo sabe, Gris.
Entonces empieza a ver el aparato y por accidente acciona. El aparato le inocula una especie de veneno que es producido por un insecto que tiene adentro, un insecto milenario que tiene adentro. Este aparato fue inventado por un alquimista, al parecer italiano, que llega a México en 1536, según dice la película. Llegó a Veracruz y ahí hizo sus inventos, sus experimentos, y él crea este aparato milagroso. Es milagroso porque inyecta esa ponzoña con el insecto y eso le da la propiedad a la víctima del aparato, le ofrece la oportunidad de la fuente de la vida eterna. Entonces Jesús Gris queda condenado a ser inmortal, solo que para sobrevivir y vivir eternamente él necesita alimentarse de sangre humana, cosa que va descubriendo poco a poco. Por otra parte, en la Ciudad de México también vive un empresario muy rico que tiene una gran fábrica en la Ciudad de México. Resulta que él tiene el diario del alquimista. Por alguna razón lo consiguió y ahí conoce los secretos del aparato, de este aparato Cronos, que pudiéramos llamarlo así, y sabe de sus propiedades y lo quiere tener. Y manda a su sobrino Ángel para que consiga el aparato como del lugar. Y ya han dado con la pista de que el aparato puede estar en alguna estatua de las que vende Jesús Gris. Y entonces Ángel se convierte en otro de los protagonistas principales al querer dar con Gris y con el aparato. Entonces encuentra al anticuario y le pregunta por el aparato. Este le dice que no lo tiene y cosas así. Evade a Ángel. Sin embargo, descubren que sí lo posee, que sí tiene en su poder el aparato de Cronos. Y Ángel mata a Jesús Gris en una fiesta de Año Nuevo, en la que uno de los asistentes, una fiesta muy elegante, uno de los asistentes comienza a sangrar y va al baño. Jesús Gris lo sigue, deja a su esposa ahí en la fiesta, en las mesas, y va al baño a seguir al que está sangrando para comerse la sangre. Sin embargo, se ve impedido de eso. Eso lo aprovecha Ángel para someterlo y después lo asesina en una barranca. Pero ¿qué pasa? Que Jesús resucita, entonces, porque se ha vuelto inmortal. Y después pues necesita sangre y su nieta le ofrece su propia sangre con una cortada que ella se hace en el dedo, pero Jesús Gris se niega. Y así transcurre la película con el misterio de qué va a ocurrir con este personaje de Jesús Gris. La película de Cronos, o la invención de Cronos, pues refleja las inquietudes de Guillermo del Toro acerca del cine fantástico, sobre todo en el aspecto la destrucción de los cuerpos. Vemos cómo Jesús Gris se va deteriorando físicamente al no poder conseguir sangre humana. Se le cae la piel y todo. Esto es una influencia del cine de otro cineasta canadiense que es David Cronenberg. La película tiene también influencias del cine gótico, del cine negro, aunque tiene colores muy fuertes, muy de los 90s, morados y dorados. Tiene también influencia de Frankenstein por la relación de un monstruo con una niña, y tiene también el aspecto religioso que ya comentábamos, porque pues él vende estatuas y artículos religiosos. El empresario se llama Dieter de la Guardia y su sobrino curiosamente se llama Ángel de la Guardia. Su sobrino es el que intenta pues recuperar el aparato, pero está ansioso de que su tío muera para quedarse con la herencia del tío. De hecho, Jesús Gris le pregunta al aparato que sí que es. Cuando lo está contemplando, le dice: ¿eres una especie de Dios o qué eres? Aurora es sinónimo de pureza y de inicio de la vida. Y pues Jesús Gris resucita 3 días después de muerto, al igual que Jesucristo. Entonces la película tiene mucho de qué hablarse, tiene mucho de qué comentarse. Le da a Guillermo del Toro una fama mundial por la que consigue filmar en otros países, especialmente en Hollywood. Ya no ha vuelto a hacer películas que se sepa en México. Fue su primera película y es el inicio de una gran carrera de un gran director mexicano. Un dato curioso, Cronos gana el Ariel a la mejor película y derrota a su maestro,
Alejandro Pelayo, que competía en la misma categoría con otra película que se llama Miroslava. Y Alejandro Pelayo nos comentaba algún día en un curso que así debe ser, el alumno debe superar al maestro. Y entonces Guillermo del Cronos es ahora eso, es un maestro del cine fantástico. Y en una opinión muy personal de mi parte, considero que Cronos es la mejor película que ha hecho Guillermo del Toro en toda su carrera, sin demeritar todos los logros que ha hecho en Hollywood, que incluso le han valido un Oscar. Y bien, amigos, así terminamos una emisión más de su programa Toma Cine, agradeciéndoles infinitamente la atención que nos prestan. Ya saben, cualquier comentario que tengan que hacer lo pueden enviar a mi correo que aparece en pantalla. Y los esperamos para la próxima emisión de Toma Cine. Muchas gracias.